Soy de la clase de personas que le gusta salir a caminar y a explorar. La curiosidad es un sentimiento humano básico, y creo que como humano que soy, aunque suene extraño, debo de obedecer a ese sentimiento primitivo. No me gusta estar atrapado en una gran urbe, así que salgo muy a menudo para despejarme. Por esa razón mi salud, estado físico, pero más importante mi estado de ánimo, se ven muy estables y saludables. Realmente, siempre he tenido todo lo que he necesitado y querido, no me hace falta nada. Soy muy feliz con la vida que tengo y no la cambiaría por nada. Sin embargo, hay algo que me ha estado molestando. No es un sentimiento, es algo más externo a mí, es un hecho que no puedo olvidar fácilmente. La razón de por qué cuento esto, es más para que me ayuden a tratar de entender, pero antes, un poco de contexto. Como ya dije, suelo salir mucho a diferentes lugares. Una vez fui a unos montes y me quedé a acampar por 3 días, pero volviendo al tema, esa vez quería salir y hacer algo un poco más divertido. Decidí empacar comida para 6 días, lo que haría era simple, iría a unas extrañas estructuras que mucha gente había visto en medio de un bosque que se encontraba a más de 100 kilómetros de mi ciudad. Serían 100.000 metros que debería recorrer, calculaba que tomaría de 1 a 2 días más o menos. La razón también del por qué empaqué tanta comida, fue porque, hace tiempo, había salido de viaje como de costumbre. Sin embargo me confié al momento de empacar la comida, supuse que no necesitaría mucho, porque la distancia no era mucha y en 6 u 8 horas llegaría a mi destino. Por lo mismo empaqué comida para 2 días, que era lo máximo que me quedaría, pero como dije, me confié y calculé mal. Resulta que para la mañana del segundo día, ya agua, inmediatamente me fui de ahí. Pero esta vez sería diferente, llevaría comida para 6 días, y me quedaría explorando el bosque por 3 o 4 días, eso sería lo correcto, no gastaría mucha comida y creo que ver supuestas esculturas en medio del bosque tampoco es muy interesante que digamos. En fin, preparé todo y salí de mi casa confiado en que nada malo sucedería. Para llegar al bosque se debía atravesar una carretera, por lo que debería seguirla siempre y no me perdería, eso sería simple. Durante ese largo trayecto de camino al bosque, muchos conductores que iban más lejos de donde quedaba el bosque, me preguntaban si quería que me llevaran. Yo siempre me rehusé, debido a que quería explorar y caminar, que era lo que más me apasionaba. En uno de esos momentos, un viejo hombre canoso con una camioneta descolorida y en mal estado se acercó a mí y me preguntó lo mismo. ¿A dónde va, señor? ¿Quiere que lo lleve? A lo que yo le respondí: no, muchas gracias, señor. El viejo se alejó, pero antes de que se fuera me dijo algo de forma seria. Si sigue así llegará en 2 días, le aconsejo que apresure su paso si no se quiere quedar sin comida que, parece que trae. Sonreí y le di las gracias. El anciano hombre se fue y yo continué. Sin embargo, algo me hizo ir más rápido y en menos de día y medio, llegué al bosque. Este último era muy intimidante, como si la humanidad lo hubiera olvidado y la flora y fauna se hubieran apoderado de la esencia del bosque y ahora este mostrara un aura intimidante, como si pidiera con voz ronca, seca y gruesa que se alejaran y no penetraran la calma de aquella flora y fauna que se había apoderado del lugar. Tal vez era eso, o mi mente que en su afán por explorar lugares rurales ya hasta le habían crecido flores. Sea cual sea el caso, el bosque prometía mucho y yo sin dudarlo crucé por entre los árboles, desobedeciendo el mensaje de ese bosque. De todas formas, ya lo habían penetrado hace tiempo, ¿no es así? Dejando eso atrás decidí establecerme en una zona cercana a un río. El sonido era melódico y hermoso, casi como si masajeara mis tímpanos con ese constante flujo de agua que chocaba entre las rocas mohosas del río, imperturbable y cristalino. Según los testimonios de algunos exploradores aficionados al campamento como yo, en este bosque se habían visto unas estructuras de piedra extrañas. Yo quería comprobar eso, así que agarré mi linterna y una cámara. Las personas más recientes, con esto me refiero a aquellos que solo conocen la tecnología y esa clase de cosas, no sabrán qué es una cámara. No es una cámara de celular, es una cámara de esas que se usaban en los 80s o 70s. Si habían estructuras de piedra anormales, entonces les tomaría foto y me llevaría evidencia, atestiguando que en realidad sí existen tales estructuras. De una vez voy diciendo que lo que me encontré deja mucho que desear. Me adentré demasiado en el bosque, como dije, era un bosque muy intimidante, me sentía observado de vez en cuando, sacaba mi navaja de bolsillo y gritaba que se apareciera lo que fuera que sea esa cosa, pero como era de esperar nada aparecía. Después de un tiempo encontré las dichosas estructuras de piedra que muchos decían haber visto, pero solo eran unos postes, algunos estaban rotos y tirados en el suelo. Realmente me decepcioné mucho al ver eso. Igualmente les tomé foto y después regresé al campamento.
Lo raro ocurrió cuando estaba en el campamento esa noche, por pura curiosidad empecé a ver esas fotos que había tomado, en una de ellas había algo que me llamaba la atención, en una de esas estructuras en forma de pilar que se había caído, había una especie de baba o flema que se encontraba a la orilla de esta, la flema era de un tono verdoso y con tonos morados y negros, como si la cosa que lo hubiera tirado hubiera comido alguna fruta venenosa o algo así. Decidí que al día siguiente investigaría qué era eso, si es que aún seguía ahí, para mi sorpresa aún seguía ahí, pero estaba seca. Igualmente, agarré la navaja y arrastré la flema hacia un papelito que llevaba conmigo, solo esperaba que para cuando llegara la flema siguiera, seca pero que siguiera. Me fui del bosque al segundo día de haber acampado, no valía la pena quedarse 2 días más solo para ver los mismos pobres postes de piedra que había visto, además quería saber qué clase de animal podría escupir tal cosa. Al ir prácticamente corriendo hacia mi casa, llegué en menos de un día, como a eso de las 2 o 3 de la mañana, parecerá inseguro, y de hecho lo es, pero tenía demasiada energía por alguna razón, y como dije, la curiosidad es un sentimiento muy antiguo y yo lo obedezco. Al llegar a mi ciudad lo primero que hice después de descansar, fue ir con alguien que me pudiera decir qué animal sacó esa flema, era por curiosidad, en un principio quería decir la verdad del por qué quería que analizaran esa muestra de flema que me había encontrado, pero creí que aceptaría si simplemente me inventaba una historia sobre que mi perro se había enfermado, por supuesto que no tenía perro, pero inventaría una excusa para que me dejara tranquilo. Al llegar a donde se supone que hacen las pruebas de ADN, fui rápidamente con el encargado de esta labor, di mi falsa historia y se lo creyó, rápidamente saqué la muestra y entonces el doctor me miró raro, me dijo que algo así no lo podría sacar un perro, y que probablemente debería llevarlo a un veterinario, empezó a hacerme preguntas de por qué no iba con el veterinario y por qué recurría a él si él no sabía nada de animales, cedí ante la presión y le conté toda la verdad. No se molestó, me dijo que trataría de ayudarme y que, si solo era por curiosidad, entonces no había problema, me pidió que volviera en 3 días, y justo como dijo fue después de 3 días a ver los resultados. Estos me dejaron sin palabras. Desconocido. El animal era desconocido. Honestamente me desilusioné mucho al respecto, sin embargo, creí que volver al lugar donde encontré la flema sería una buena idea. Grave error. Preparé todo como la otra vez, solo que, sin más comida, llevé equipamiento en caso de que algo me atacara, esta vez pedí que me llevaran, Page $10 a quien me llevo y luego me adentré en el bosque, tomé un camino diferente de donde estaba mi campamento para aclarar, hacia donde encontré las piedras de 2 metros, y me quedé esperando a que lo que sea que haya lanzado esa flema. Pasó mucho tiempo, pero desafortunadamente, no encontré absolutamente nada, no había rastro de esa criatura, y mis esperanzas de que apareciera se evaporizaban conforme los minutos pasaban, entonces, decidí abandonar el bosque, decepcionado de no volver a encontrar nada, ahora un detalle pequeño, pero del cual nunca me di cuenta hasta que volví a revisar las imágenes, resulta, que habían 2 de esos postes de piedra tirados en el suelo, uno estaba más roto que otro, pero el caso es que había 2, cuando regresé por segunda vez a ese bosque, tomé varias fotos para ver si estas captaban algo más que yo no vi, la cosa es que, en vez de los 2 postes de piedra tirados, ahora habían 2 más. Como dije, en ese momento no me di cuenta, hasta que volví a revisar las fotos que había tomado de esa segunda visita, tras no haber encontrado nada, regresé por el camino que llevaba a donde yo había acampado una noche, y lo encontré. No fue alentador, ver lo que había pasado en ese lugar. En lo que se suponía era mi antiguo lugar de acampar, ahora solo habían destrozos, como si un adulto muy furioso hubiera hecho una rabieta. Lo más impresionante de todo, no fue eso, sino fue el hecho de encontrar esparcido por el suelo, más de esas flemas que había encontrado, además de encontrar, lo que parecían ser, restos de algunas ardillas, además de unos mechones de pelo oscuro. La amenazante figura del bosque se hizo más grande, y sentía como me observaban, empecé a correr sin ver atrás, y al salir del bosque, tuve la valentía de mirar, pero, no había nadie, lo único que había a mis espaldas, era una gran pata de conejo casi sin carne, con esas flemas verdosas, moradas y negras. Nunca más volví a ir a ese bosque, ni a ningún otro bosque más. Temo en tan solo pensar, ¿qué hubiera sido de mí, si tan solo, no hubiera sentido, esa profunda aura, de ese bosque, sin perturbar?
No supe ni quiero saber qué clase de animal era ese, por eso escribo esto porque quiero que me ayuden a tratar de entender, no solo lo que sucedió, sino también, qué clase de animal podría hacer algo así. No volveré a ese bosque, pero espero que alguno de ustedes sepa algo, y me ayuden. Aún conservo la pata de conejo y las flemas verdosas, moradas y negras.